este vídeo te voy a enseñar a cómo vas a poder crear dos fuentes de ingresos pasivos con la aplicación de Binance, la cual nos va a estar dando un rendimiento anual de un 5 a un 10% de lo que nosotros invirtamos. Es decir, que si por ejemplo decidimos invertir 10.000 euros en este método, a final de año se nos habrá convertido estos 10.000 euros en hasta 11.000 euros, y estas dos fuentes de ingresos pasivos son totalmente seguras al 100%. Es decir, que si tú metes aquí $100 al final de año es imposible que pierdas dinero, ya que están respaldadas por Binance, y al menos que Binance cayese sería imposible que perdiésemos dinero, pero únicamente son 100% seguras si lo haces tal cual te voy a mostrar. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabas de escuchar, te voy a enseñar a crear dos fuentes de ingresos pasivos, la cual nos va a estar generando entre un 5 a un 10% de rendimiento anual. Estas dos fuentes se van a poder crear únicamente desde Binance. Si ya tienes tu cuenta ahí, ya lo tendrías hecho; si no, tranquilo, que te voy a enseñar a cómo crearte tu cuenta rápidamente. Pero básicamente lo mejor de estas dos fuentes es que esto va a ser casi 100% seguro. Obviamente todo tiene un riesgo, y es decir, que si ahora por ejemplo Binance cae y rompe, obviamente se perdería todo lo que hay dentro de las aplicaciones, pero como esa posibilidad es muy pequeña, ya que sería como si explotase de repente Facebook, sería un rendimiento y una rentabilidad muy segura, o al menos así lo considero yo, con la cual nos va a estar dando ese margen, un margen más o menos variable de entre un 5 a un 10% de forma anual si cumplimos con todos los requisitos. Y aparte, lo mejor de estas dos fuentes de ingresos pasivos es que una de ellas es totalmente automática, es decir, que una vez lo pongamos podríamos no hacer nada durante todo el año y a final de año recoger nuestros beneficios. Y la segunda fuente de ingresos pasivos que os voy a enseñar es un poco menos automática, sí que tendríamos que venir de vez en cuando a revisarla y a recogerla y a iniciarla, pero al fin y al cabo esta segunda fuente de ingresos pasivos, con tan solo darle un par de clics una vez a la semana, ya estaría, aunque la otra aún así será totalmente automática. Y os voy a enseñar a crear estas dos fuentes de ingresos pasivos. Y como he dicho, lo único que vamos a necesitar es tener Binance, una cuenta en Binance con el dinero que queramos poner a trabajar por nosotros. Dicho esto, ya sabéis que si os gustan y os sirven estos vídeos, os agradece un montón que le des al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Al igual que si tenéis cualquier problema o cualquier duda, me lo podéis dejar abajo en los comentarios, donde siempre respondo y ayudo a todo el mundo. Dicho esto, no me rollo más, con que pasemos al PC y os enseño a cómo crear estas dos fuentes de ingresos pasivos. Lo primero que vamos a tener que hacer es ir abajo en la descripción y darle al primer link que veréis, ¿vale? Que básicamente será donde os redirigirá directamente a Binance para poder crear vuestra propia cuenta. Una vez estemos aquí en Binance y nos hayamos creado nuestra cuenta, como veis yo aquí ya tendré mi cuenta creada, ¿vale? Lo que tendremos que hacer será primero dirigirnos aquí a donde pone Earn, ¿vale? Que básicamente son donde se hacen como los cobros por ingresos pasivos. Ya donde tenemos que ir exactamente es donde pone aquí Simple Earn, ¿vale? Esto ya lo he enseñado en otros vídeos, pero luego os voy a enseñar uno que nunca he enseñado por el momento. Una vez estemos aquí, ¿vale? Será donde vamos a poder crear nuestra primera fuente de ingresos pasivos, ¿vale? Básicamente este sitio va a ser un lugar donde nosotros vamos a dejar nuestras criptomonedas, y por solamente dejarlas vamos a ir recibiendo constantemente un ingreso pasivo, una rentabilidad, según podamos ver en esta sección de aquí, ¿vale? Donde pone APR, ¿vale? Básicamente el APR es la rentabilidad anual que nos ofrecen por dejar aquí nuestras criptomonedas. Como veis, hay muchas opciones. Está la USDC, que es básicamente una stablecoin, Auction, BNB, Bitcoin, Ethereum, Euri, Sol, etcétera. Y esto ya son básicamente criptomonedas que pueden fluctuar, ¿no? Pero si alguien quiere alguna criptomoneda que no fluctúe, está esta, que es la de USDC. Además, existen diferentes tipos de duraciones de contratos, por así decirle, ¿vale? Que básicamente son los flexibles y los bloqueados. Básicamente la diferencia es que en flexible vamos a poder retirar la cantidad que hayamos ingresado de criptomonedas cuando queramos, pudiendo obtener la rentabilidad que hayamos obtenido hasta ese momento. En cambio, en el bloqueado va a ser algo muy distinto, muy a lo contrario, que es lo de flexible. Y es que si yo estoy aquí en BNB, podemos ver
ver que, por ejemplo, nos ofrecen una rentabilidad que varía del 0,19% al 0,5%. En este caso es muy poca rentabilidad, no me interesa, pero es básicamente para explicar lo que es el flexible y el bloqueado. Y es que si yo voy aquí y doy a este botoncito de aquí abajo, se me despliega todo esto y aquí me aparecen las diferentes obligaciones dependiendo de cómo lo vayamos a efectuar. Por ejemplo, aquí está el caso de flexible donde me ofrecen un 0,19% que obviamente es el mínimo rendimiento que ofrecen por dejar aquí mis BNB. En cambio está el bloqueado, ¿vale? Que es básicamente esto que nos aparece aquí de 15, 30, 60, 90 y 120, que básicamente son los días que tendríamos que dejar nuestro BNB bloqueado sin poder sacarlo. Obviamente si yo lo dejo 120 días de forma asegurada de que no lo voy a poder sacar, me van a ofrecer un rendimiento bastante mayor en comparación al flexible. En cambio, si yo elijo este y por ejemplo a los 60 días ocurre algo y lo quiero sacar, tendré que sacarlo, pero tendré que al menos esperar 2 días hasta que me lo devuelvan y el rendimiento que haya generado durante esos 60 días no se me vaya a ingresar, es decir, que lo voy a perder. Por lo cual es una característica que me interesa si veo que va a ser 100% asegurado que lo voy a dejar los 120 días. En cambio, si tengo algo de dudas de que puede ser que no lo deje durante ese tiempo, es mejor no tocarlo y dejarlo en flexible, pudiendo obtener un rendimiento bastante seguro, lo saque o no, pero va a ser un rendimiento un poco más bajo. Ahora bien, vamos a buscar la opción que yo mejor veo. En este caso, por ejemplo, podemos ver que USDC nos ofrecen un 5,93, lo cual está bastante bien. Lo mejor de USDC es que es una stablecoin, es decir, que si yo lo dejo aquí durante 3 años, su valor va a seguir siendo el mismo que el dólar, ¿vale? Porque es una criptomoneda que respalda el fiat a la moneda dólar. Entonces esta opción me puede interesar. ¿Qué sucede? Ese rendimiento, como veis, me pone que es del 5,93, pero ya os digo yo que esto tiene truco. Y es que si yo, por ejemplo, voy a querer efectuar este contrato, le doy aquí, lo despliego y como vemos me sale este panel y aquí podemos ver en letra un poquito más clara, que no se ve tan bien o que no se lee tanto, podemos ver que el 5,93% de rendimiento que nos ofrecen por dejar aquí mis USDC es de 0 a 500 USDCs. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 5000 USDCs, únicamente 500 USDCs van a ser en rendimiento de 5,93%. En cambio, el resto, los 4500 USDC que voy a tener, no me van a estar dando ese mismo rendimiento, me van a estar dando un rendimiento de 0,93, lo cual en comparación a otras criptomonedas es incluso mejor, pero no esperemos un rendimiento del casi 6% porque no va a ser así, ¿vale? Entonces, en mi opinión dependería de vuestro caso. Si tenéis menos de 500 USDC y queréis algo súper seguro, podéis optar por esta opción, la cual es la verdad que de las mejores con diferencia. En cambio, si tenéis muchísimo más dinero, pero queréis aún así algo que sea muy seguro, la opción más segura con diferencia es esta de aquí, ¿vale? Que a pesar de que a partir de 500 dólares no va a tener el mismo rendimiento, va a ser un rendimiento de casi un 1%, sí que es cierto que es la opción más segura aún así. Ahora bien, si estamos algo intermedio, que queremos algo seguro, que es el staking, pero queremos algo que también nos dé algo más de rendimiento, podemos buscar otras opciones. Es que si yo, por ejemplo, bajo aquí, Auction no me gusta ya que ofrecen bastante rendimiento, pero es una moneda que puede fluctuar mucho. Y si al final y al cabo esta criptomoneda, durante el tiempo que yo la esté ejecutando en este contrato, baja un 20%, voy a estar perdiendo muchísimo dinero. Con que eso no me interesa, me interesaría quizás algo más seguro, como puede ser quizás el caso de Ethereum, donde nos ofrecen hasta un 5% en un staking bloqueado. Entonces, si seguimos bajando, podemos ver más otras criptomonedas como Eury, Sol, API, Vera, BMT. Y si le damos aquí a ver más, podemos ver otras muchas más. Yo sinceramente la que más recomiendo si queremos seguridad con diferencia es la de USDC. Ahora bien, si nosotros estamos holdeando una criptomoneda, la podemos dejar aquí haciendo, que a esto también se le llama como staking, para que nos dé ese rendimiento de forma asegurada. En mi caso, si os tengo que recomendar una criptomoneda la cual pueda fluctuar de precio y nos esté dando un rendimiento algo más o menos aceptable, sería en este caso Ethereum, ya que nos ofrecen hasta un 5,5% y en mi opinión es una criptomoneda que al menos por el largo de la historia ha tenido un precio más o menos al alza y similar a Bitcoin. Ahora bien, lo dicho, según vuestros estudios, si tenéis
otra estrategia y queréis otro rendimiento, ya que hay criptomonedas que nos ofrecen hasta 42,97%, es una barbaridad. Si veis que esta opción es muy viable para vosotros, pues adelante, pero tener en cuenta el riesgo, ya que si una criptomoneda baja un poco, aunque sea tal vez un 5%, y lo dejamos en un bloqueado de 60 días, esos 60 días no van a corresponder directamente a lo que nos ofrezcan. Voy a dar otro ejemplo. Y es que en el ejemplo de BNB, si bajamos aquí, podemos ver que, por ejemplo, el staking de bloqueado de 60 días nos ofrecen 0,34% anual, ¿vale? Esto sigue siendo en una rentabilidad anual, es decir, que si sacamos $1000 en este staking bloqueado, estaremos ganando 3,4 dólares, ¿vale? Pero eso sería si fuese de forma anual. En este caso, solamente lo vamos a dejar durante 60 días, es decir, que no vamos a ni siquiera ganar esta rentabilidad, ya que recordar que esta rentabilidad es anual. Entonces, cuando vayáis a hacer algo, un staking, tener en cuenta la fluctuación de la criptomoneda. En mi caso, lo que yo siempre suelo recomendar es lo más seguro, que en este caso es USDC, a pesar de que hoy en día están ofreciendo una rentabilidad baja, pero bueno, en comparación con otros proyectos tampoco es que sea mala en comparación, por ejemplo, Bitcoin, que Bitcoin ofrecen 0,27 y aún así Bitcoin fluctúa. Sí que es cierto que puede fluctuar para arriba y ganar aún más dinero, pero en el caso que queramos algo súper asegurado, lo mejor siempre son las stablecoins. Y si alguien se pregunta, ¿ahora cómo creamos este ingreso pasivo? Sería muy simple. Simplemente le damos aquí tendríamos que poner el monto, la cantidad de USDC que queremos hacer en el staking, ¿vale? Pondríamos aquí, por ejemplo, $1000, ¿vale? Para hacer el staking. Yo aquí, como veis, tengo 1,27 porque tengo esta cuenta quemada, es decir, que aquí no tengo absolutamente nada, ¿vale? Y esto me estaría ofreciendo casi 10 céntimos diarios, ¿vale? Aquí podemos ver la recompensa diaria que nos ofrecen. En caso de que tengáis mal, por ejemplo, una cantidad un poco mayor, en vez de 1000, 10.000, que yo más o menos es ya lo que empiezo a recomendar, no poner cantidades totalmente bajas, de que 1000 euros puede parecer mucho, pero en realidad, al fin y al cabo, 1000 euros es la mitad de un sueldo en España al mes, algo que pues sinceramente se puede obviamente aumentar, ¿no? Entonces, si ya ponemos una cantidad un poco mejor, $10.000, estaríamos consiguiendo 32 centavos, que tampoco es una barbaridad, ya que recordemos que hoy en día los APRs están bastante bajos, pero es una opción de poder conseguir un ingreso pasivo de forma constante y 100% segura. También os recuerdo que en el canal he subido otros muchos vídeos sobre staking y sobre ingresos pasivos que ofrecen mejores rentabilidades y también de forma muy segura, con que si vais al canal podréis ver otros muchos vídeos donde ofrecen mejores rentabilidades, ofreciendo también una alta seguridad. Al igual que en el futuro iré subiendo más y más vídeos sobre ingresos pasivos si veo que os gustan muchísimo. Con que ya sabéis que os gustan estos tipos de vídeos y queréis que siga subiendo más, no olvidéis darle like y suscribiros, ya que me apoyáis muchísimo. Dicho esto, pasemos a cómo generar la segunda fuente de ingresos pasivos, la cual creo que nos va a dar una mayor rentabilidad, pero no es tan automática como esta, ya que en esta, una vez dejamos aquí nuestros ingresos pasivos, nos lo irá dando de forma diaria, constantemente, sin hacer nada. Que de hecho los ingresos los podréis comprobar en este mismo sitio, donde por ejemplo aquí veis mis holdings, 1,81 es la cantidad de euros que estoy holdeando, y luego aquí me ponen ganancias totales y aquí, por lo dicho, pondrán todas las ganancias que estéis obteniendo de forma total. Al igual que aquí más a la derecha podemos ver las ganancias diarias, que serían pues del último día, el ayer. Dicho esto, para ir a la segunda fuente de ingresos pasivos tendremos que ir aquí donde pone más y nos tendremos que ir donde pone Launch Pool, ¿vale? Y básicamente esto ya lo habréis visto en otros vídeos y es básicamente un sistema que tiene Binance, donde lanza nuevos tokens al mercado, y la forma de poder conseguir esos nuevos tokens antes de que salgan es haciendo un tipo de staking. Lo bueno de este staking es que es flexible y podemos salir cuando queramos, al igual que tenemos dos formas de hacer ese staking: con USDC, la stablecoin que no varía, y con la criptomoneda de Binance, la BNB, que sí que es cierto que varía. Básicamente lo que es un launch pool es un repartimiento de nuevos tokens de una nueva criptomoneda que sale entre la gente que está haciendo holding de forma proporcional a la cantidad que están aportando, ¿vale? Para explicarme mejor, aquí veis unos datos, ¿vale? Que ponen total bloqueado 2 billones de USDC, total bloqueado 18 millones de BNB, y aquí podemos ver que el total
del airdrop son de 400 millones de tokens GAN, se llama ese token. Duración del proyecto 3 días, es decir que tenemos 3 días para poder hacer este staking y aquí nos pone la fecha de finalización. Básicamente estos tokens se reparten de una forma un poco diferente. Si yo por ejemplo entramos aquí a USDC, podemos ver que el total de tokens que se han repartido de GAN para este staking, que sería el de USDC, son de 13 millones diarios, ¿vale? Aquí como veis pone diarios. Y dependiendo de la gente y los USDC que hayan bloqueado, nos estarán llegando más o menos, al igual que si nosotros ponemos más USDC, nos estará llegando más. Como he dicho, esto va de forma proporcional. Se dan unos tokens para este staking de USDC, ¿vale? Y dependiendo de si hay menos o más gente, se reparten la misma cantidad, pero obviamente te llega a tocar más por cabeza cuanta menos gente haya. Por eso, lo más importante de estos airdrops es empezar cuanto antes y sobre todo, pues incluso poder calcular cuál es el más rentable con BNB u USDC. Obviamente yo voy a ir por lo más seguro, ya que os he dicho que os voy a enseñar el método más seguro para poder hacer todo esto, estas dos fuentes de ingresos pasivos, y el más seguro con diferencia es el de USDC. Ahora bien, no todo es perfecto, ya que esto tiene dos problemas. Sí que es cierto que vamos a obtener una mayor rentabilidad, ya que esto obviamente tienes que venir, darle clic, iniciar y sobre todo estar atento a cuándo salen estos proyectos. Ya que si volvemos atrás, ¿vale? A la página principal de Launchpool, podemos ver por ejemplo que este proyecto ya se ha completado, pero que actualmente no hay ningún otro. Y es que sí que es cierto que estos proyectos se van sacando de manera constante y se suelen sacar bastantes. Obviamente cuanta mayor actividad cripto, pues más proyectos van sacando. Pero por ejemplo, el último proyecto fue el 31 del 3 y actualmente estamos al 7 del 4, es decir, ha pasado una semana y no hay ningún otro proyecto por delante. Luego si retrocedemos un poco aquí, podemos ver que este proyecto finalizó el 24. Este el 28, este tardó bastante en salir. La diferencia entre estos proyectos fue de casi un mes, lo cual al fin y al cabo es bastante tiempo que vamos a estar esperando a que salgan estos proyectos y hay que estar atento cuando salgan para poder entrar y meter la cantidad que queramos hacer en staking. Una vez hecho eso, podremos hacer el staking y al finalizar el periodo, si es que pues estamos durante todos los días del proyecto, la recompensa se nos va a otorgar en los tokens que hayamos pues invertido. En este caso, por ejemplo, es el token GAN. En este caso, yo habré, por ejemplo, metido 10.000 USDC, ¿vale? Y al acabar el periodo me darán la cantidad correspondiente en tokens GAN que hayamos obtenido de rentabilidad. Es decir, que si yo, por ejemplo, he invertido aquí 10.000 USDC, ¿vale? Pues la rentabilidad que haya obtenido me la darán en tokens GAN, aparte pues de mis tokens USDC, que eso siempre se mantiene. Y luego, básicamente, una vez haya lanzado el token, ya que estos proyectos cuando finalizan, a las pocas horas lanzan el token GAN para poder comprar y venderlo en Binance. Únicamente tendremos que buscar el token GAN, venderlo y ya tendremos todo lo que hayamos ganado en nuestro token USDC, básicamente. Con que el problema de esto es que no es tan automático y hay que estar atento, pero lo bueno es que se obtiene una mayor rentabilidad. En cambio, el primer método, que es el de Zipper Air, es bastante más automático, pero sí que es cierto que obtenemos una menor rentabilidad, al menos a día de hoy. Y también dependiendo del proyecto que elijamos y de que si luego la criptomoneda donde hayamos invertido el staking ha subido o bajado o mantenido. Dicho esto, ya sabríais cómo generar estas dos fuentes de ingresos pasivos. Ya sabéis que os gustan y os sirven estos vídeos, os agradezco un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyéis muchísimo. De esta forma vais a poder conseguir un segundo sueldo de forma totalmente automática sin necesidad de trabajar. Es decir, que si algún día estáis malos y no podéis ni siquiera levantaros, aún así esto os estará generando un ingreso pasivo constantemente. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar abajo en los comentarios, tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. Y dicho esto, espero que os haya servido un montón este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.